Eh, pero tú lo viste venir en algún momento, Brexit y Donald Trump. Pues fue en parte el motivo para hacer este corto, sí. Y es que a la gente se le olvida que hubo 8 años de un presidente del Partido Demócrata y generalmente hay un cambio. Y esto recurrió a la peor parte del público norteamericano. Y en las películas yo trato de abordar la política de una manera que sea sencilla para la gente. Yo sospecho que para la mayoría aquí nacieron católicos, son ex católicos o siguen siendo católicos o crecieron como católicos o algo. Pero cuando uno va a los estudios y es uno cineasta irlandés, o yo diría que un cineasta mexicano o cualquiera, y si uno hace una película independiente, siempre nos dicen, va a pasar siempre, esa se va a exhibir Boston, Chicago, Nueva York, Los Ángeles. Y yo pregunto, ¿y por qué no Dallas? ¿Por qué no en Ohio? Y todos voltean a verme cuando les pregunto, ¿qué? ¿Por qué? Ahí no. Y nunca se intentó que el cine europeo, ni el exitoso siquiera, se exhibiera en esas otras ciudades medias. Y yo trazaba un mapa para la gente, para mostrarle este fenómeno. Y decía, son pequeñas diferencias a veces, son como, ¿por qué carambas hay una resistencia a este tipo de películas en en estas regiones del continente de los Estados Unidos? ¿Por qué? Y en esencia, ese es el mapa que define la votación que fue pro Hillary Clinton o pro Trump. Son estados que durante 100 años nunca han recibido nada europeo, nada más han tenido las peliculotas grandotas americanas, la de Batman y Superman y todo ese tipo de cosas. Y muchas veces esos estados, y tengo que ser cuidadoso porque no quiero definirme como demasiado pro una cosa o la otra, pero los llamados estados rojos en el pasado, en su origen, fueron noreuropeos protestantes, escoceses, irlandeses, daneses, alemanes, suecos, todo eso. Y los estados con grandes ciudades tendieron a ser irlandeses, italianos, judíos, negros, etcétera, gente que se salió de la agricultura y que para nada se iba a regresar a la agricultura ni a la tierra. Esa gente formó la base a través de los años del Partido Demócrata. Y la gente habla de las películas narrativas documentales o narrativas mitológicas, pero yo lo veo como una narrativa espiritual, la película. Un sistema de creencias, y si no creemos algo, ni siquiera lo vemos, nos resistimos siquiera a verlo. Entonces, se nos cierra la mente y ya nomás vemos Fox News o alguna otra cosa de ese tipo. Y la película lo que debe de hacer es abrir la mente de la gente a otras experiencias. Pero por el manejo financiero de la distribución de las películas, los estudios no se van mucho durante 100 años, no se van por las películas independientes. Para mí es fascinante. Nadie lo menciona. En los 90, cuando yo empecé allí, yo preguntaba y Scorsese tenía un límite de taquilla de 60 millones. Como él era católico italiano, pues nada más se exhibía en ciertas partes de los Estados Unidos. No, ni Scorsese, ni Woody Allen. Ellos tienen un límite de tanto porque se exhiben solo en ciertas regiones del país.
Una película no existía sin que primero se mostrara y se le impusiera su marca en los Estados Unidos. Y yo me sospecho que lo mismo sucedería si fuera una película mexicana o irlandesa. Una película irlandesa dentro de la comunidad irlandesa en los Estados Unidos y no han oído de ella por Hollywood, creen que les estamos vendiendo algo muy de segunda, algo muy de segunda. Y creo que los mexicanos que vivan allá pensarían tal vez lo mismo, no sé. No hemos oído de ella, así que ni la vamos a ver. Pues muy interesante, pero Jim, si tú ves tu propio trabajo, si volteas hacia atrás a mirar tu propio trabajo y empezaras a ver de nuevo tus bellas e impresionantes películas, hay muchas referencias a migrantes, sus vidas, su manera de ser dentro de esa vida dura. Es porque tú mismo, en algún punto de tu vida, pues fuiste migrante en Nueva York. ¿Esa experiencia de migrante te marcó de alguna manera? ¿Y por eso se refleja en tu trabajo y en tu trayectoria? ¿O es simplemente porque los irlandeses se han mudado a tantas otras partes del mundo buscando una mejor vida? ¿Por qué siempre hay la presencia migrante en tu trabajo? Bueno, es por dos motivos. Por un lado, hay mi historia personal. Sí, yo fui inmigrante, digamos, en los Estados Unidos y es más, yo pensaba que era ilegal. Decía yo antes, ahora ya no digo, ya mejor ni digo. Pero en realidad nunca fui ilegal, la verdad. Pero mucha empatía siento por la gente que tiene que irse y esconderse. Se convierte en una clase esclava, clase esclavizada. Los ilegales no pueden violar la ley, son los más cumplidores de la ley. No pueden acudir a los servicios públicos, no drenan el presupuesto público y trabajan por salarios tan bajos que si se pagara lo que de veras tuvieran que pagar esa sociedad, le costarían muchas cosas mucho más. Yo, desde el punto de vista del sentido común, es por eso que no entiendo yo lo que dice Trump. Trump no se ha puesto a pensar en sus propias políticas económicas. No tienen sentido en términos generales. Y como irlandés, yo pienso, bueno, ¿saben qué? De todas maneras es de los indios, los Estados Unidos, así que todos somos invasores aquí. Y al demonio con los que vinieron en el Mayflower, y al demonio con todos los que llegaron, los expulsaron de sus tierras y los mataron y demás. A mí simplemente me parece tan equivocado, tan erróneo, ¿no? Y siendo irlandés, para mí hay que entender que Irlanda, antes de estar en la Unión Europea, nosotros éramos un negocio exportador, pero el gran producto era gente, seres humanos. Y la gran exportación de seres humanos salió después de que el colonialista Walter Raleigh fue a los Estados Unidos, descubrió la papa, se la regresó y luego se inició una enfermedad de la papa que creo que se originó en México, no estoy seguro. Pero en fin, el hecho es que se marchitó toda la papa. En realidad, de no haber sido por ese moho que salió de México, los irlandeses no se hubieran dispersado por el mundo. Los migrantes, volviendo a esto, a mí simplemente me parecen... Bueno, y conociendo la historia de Texas y el batallón de San Patricio y los yanquis empujando a los mexicanos tras una frontera que no existía, los irlandeses uniéndose a los mexicanos porque vieron que eran católicos oprimidos igual que ellos. Y el batallón de San Patricio lucharon por los mexicanos. A los irlandeses nos encanta luchar del lado perdedor. No tenemos miedo de eso. Pero la historia, pues ni modo, la historia la escriben los poderosos. Pero lo que yo creo
Y es que, como ayer, al recoger un periódico,